examen físico en la clase del día de hoy. Pues básicamente, al referirnos a la historia clínica, si ustedes se acuerdan, vimos que la mayor parte la vamos realizando hablando, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de la anamnesis, de poder darnos tiempo para hablar, recolectando los síntomas, recolectando información, ¿no?, que vamos describiendo en las diferentes secciones, ¿ya? Luego de la anamnesis realizamos la revisión o exploración física y con toda esa información planteamos un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico que me permite tomar conductas, ya sea de diagnóstico, laboratorios que me confirmen, o conductas terapéuticas, ¿no?, tratamientos. Pero bueno, en este capítulo vamos a abarcar unos conceptos, definiciones, de los cuales, ¿no es cierto?, una vez que el paciente es hospitalizado y es, ¿no es cierto?, recibe la atención, tenemos un momento en el cual o se le va a curar o el cuadro no va a evolucionar, no se queda estacionario, o del cual el cuadro empeora, ¿no es cierto?, y el paciente incluso puede fallecer. Entonces existen diferentes caminos que va a seguir la evolución de ese cuadro clínico, dependiendo, ¿no es cierto?, de muchos factores. De tal manera que cuando el cuadro se resuelve, cuando los síntomas mejoran, tenemos que decidir de darle de alta, que el paciente, ¿no es cierto?, se vaya a la casa, deje el hospital, o que continúe, ¿no es cierto?, su proceso de recuperación en el ámbito hospitalario. Valga decir, un paciente que se interna, con cualquier sea el diagnóstico, no siempre se queda hasta la resolución de todo su cuadro. A ver, me imagino, una infección urinaria alta, decidí hospitalizarla, decidí iniciar antimicrobianos. ¿Cuánto tiempo requiero para poder resolver, para curar una infección de tipo bacteriano? Entre 7 a 10 días para resolverlo, para curarlo. No todos los pacientes se quedan 7 a 10 días. Si yo dejara a esta infección urinaria alta los 10 días hospitalizado, estoy seguro que mi hospital se llenaría, ¿no es cierto?, en 2 o 3 días. Ya no tendría espacio para poder hospitalizar, atender a más pacientes. Y es más, la estancia hospitalaria tan prolongada me expone ahora que este paciente que está internado con una infección de orina pueda adquirir infecciones que están dentro del hospital, lo que antes llamábamos las infecciones intrahospitalarias, ¿no?, lo que ahora se llama IAS, infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces yo no puedo arriesgarle que se lleve otra enfermedad, ¿no es cierto?, por la cual no ha venido. No le puedo dejar mucho tiempo en el hospital de manera innecesaria. Y ahí me planteo, si ya ha mejorado la clínica, si mi paciente ya no tiene fiebre, ya no tiene síntomas, ya no tiene molestias, ya no necesito tenerlo en el hospital, porque el tratamiento lo puede continuar en su casa. De tal manera que decido darle de alta, decido que se vaya del hospital. Y ahí viene justamente la denominación. Si yo indico que el paciente se retire del hospital, ¿no es cierto?, no debemos confundir la terminología y en este caso asignar que el alta que se le está dando al paciente es un alta hospitalaria. Le estoy dando de baja de mi hospital, que se vaya a su casa. Pero su cuadro no se ha curado. No le puedo dar alta médica todavía, porque el alta médica le voy a indicar cuando se resuelva su enfermedad. Y eso no va a ser en 3 días, no va a ser en 2 días. Necesito una semana, necesito 10 días. Razón por la cual decido darle su alta. El alta que le estoy indicando es el alta hospitalaria, con medicación, con recomendaciones, con tratamiento que tiene que continuar en la casa. Y le voy a pedir que vuelva a su control en una semana, donde voy a verificar que ya su cuadro ha sido resuelto, que ya se ha curado. Y ahí recién le voy a dar el alta médica. De tal manera que el alta médica le vamos a indicar cuando ya se ha resuelto su patología, ¿no? Eso es bien variable. Hay pacientes con sepsis que no le voy a dejar pues 2 días, ¿no es cierto? Imagínense 2 días y le digo vaya a su casa a continuar, se nos va a morir. El cuadro séptico es un cuadro que me va a tomar más tiempo poder estabilizar al paciente.
y probablemente va a requerir más estancia hospitalaria, ni siquiera en salas comunes. La sepsis se maneja en unidad de cuidado intensivo, en la UCI. De tal manera que depende cada cuadro en particular. Ahora, un enfermo, como les había dicho, puede curarse. Las enfermedades infectocontagiosas se curan. Una neumonía la voy a curar, una tifoidea la voy a curar, ¿no? Una gastroenteritis la voy a curar. Otros casos, el paciente mejora, ¿no? Mejora, otros se estabiliza y mantiene controlado su cuadro. Una diabetes no la voy a curar, una hipertensión no la voy a curar, pero esa crisis hipertensiva con el cual ha venido, ¿no es cierto?, la estabilizo, evito que se complique con un ACV hemorrágico, que una arteria se me rompa en la cabeza por la presión tan elevada, ¿no es cierto? Y ahora lo estabilizo, lo tengo estable y lo voy a mandar a su casa con una enfermedad que no se va a curar, pero que la tengo que tener ahí, controlada, ¿no es cierto? Entonces, hay pacientes como la sepsis, por ejemplo, que no son fáciles de manejar y se quieren un manejo complejo. Y muchos pacientes incluso, ¿no es cierto?, evolucionan de manera desfavorable y fallecen. No todos los cuadros sépticos salen adelante, hay pacientes que fallecen. Eso depende de muchos factores, del propio organismo, ¿no?, cómo va defendiéndose y va respondiendo al tratamiento que instauramos. De esa manera, habrá que considerar, termina el proceso de atención, decido darle de alta. Ahora, ¿qué tipo de alta va a tener mi paciente? En la mayoría de los casos, corresponde a un alta hospitalaria. Cuando se le resuelve su cuadro, ¿no es cierto?, hablamos de un alta médica. Ahora, la paciente no está conforme con la atención que está recibiendo. No me siento mejor, sigo igual. Me hacen estudios, me piden más, ¿no es cierto?, laboratorios. Realmente me siento incómoda en el centro. ¿Qué hago? Pido mi alta, me quiero ir. No se le puede obligar a quedarse al paciente donde no quiere estar. Se le tiene que explicar que hay enfermedades que se van resolviendo de manera más lenta que otros cuadros. No todo se resuelve rápido, pero a pesar de ello no comprende y quiere irse. No le puedo obligar y le firmo el alta solicitada. Ahora, hay pacientes que no, ni siquiera te piden el alta, se fugan. Hemos tenido muchos casos y aquí ya demuestra, ¿no?, errores del sistema de control de una institución. Y no ha pasado una vez, ha pasado varias veces. Pacientes que entran al baño, ¿no?, incluso con la vía misma se han escapado, ¿no? Se visten, se cambian de vestimenta, lo ocultan, ¿no es cierto?, la solución dentro de la vestimenta y se salen como si fueran pacientes o familiares que estaban en visita. Y cuando le buscan asusar al paciente, nadie supo en qué momento se fugó, en qué momento se fue. Revisan las cámaras y encontramos, ¿no es cierto?, cómo se va con vestimenta ya de calle. Y ha pasado, no una, varias veces. De tal manera, razón por la cual hay mucho control, ¿no es cierto?, en el ingreso al hospital, como también, ¿no?, en la salida. Razón por la cual hay que considerar que no solamente el paciente se va cuando ya ha concluido su cuadro. Hay muchas causas por las cuales el paciente puede retirarse de diferente manera. Y la fuga es una de ellas, ¿no? La fuga es una de ellas. Entonces, decidí darle de alta, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde le voy a mandar? En la gran mayoría le destinamos a su domicilio, que continúe el tratamiento en su casa, ¿no es cierto?, que complete el esquema. En otros casos, por su condición de salud, se le va recomendando trasladarse incluso a otra localidad. Un paciente hipertenso, poliglobúlico, que radique en La Paz, muchas veces encontramos que le dicen váyase a una ciudad donde haya menor, ¿no es cierto?, altura, donde su salud se vea menos afectada. Lógicamente, ¿no?, a mayor altura, menor tensión de oxígeno, ¿no es cierto?, mayor producción de los glóbulos rojos, su poliglobulia lógicamente va a seguir, ¿no?, progresando, va a seguir con la condicionante ambiental que le va predisponiendo a que perpetúe ese cuadro. No va a haber una mejora, como quisiéramos, de radicar en esa localidad. Y le deciden trasladar, o le recomiendan, ¿no es cierto?, que se traslade y se mude a un lugar que sea más favorable por su condición de salud. En otros casos, se decide trasladarlo a otro hospital, y esto es muy común en nuestro medio. Nosotros tenemos niveles de atención,
primer nivel, segundo y tercer nivel. Hoy en día se habla de los cuartos niveles, que son los institutos. Pero los hospitales que tenemos, ¿no? La gran mayoría o pertenecen al primer o segundo o tercer nivel. Ahora, nuestro tercer nivel del sistema público corresponde al complejo hospitalario Viedma, que tiene su gastroenterológico, tiene su materno-infantil, tiene ¿cierto? De clínicas generales que constituyen un complejo que atienden a mis pacientes más complejos de nuestro departamento. No tenemos otro de tercer nivel en el sector público, ¿no? De tal manera que, ahora claro hay las cajas y hay la parte privada. Ahora, ¿qué pasa? Llega un paciente con choque hipovolémico grado 3 al centro de salud de primer nivel. Un choque grado 3 no lo va a resolver el primer nivel. ¿Qué tiene que hacer? Referir, lo referimos. No lo va a llevar al segundo nivel, lo tiene que llevar directo al tercer nivel. Un choque grado 3, grado 4, seguramente lo va a resolver mejor el tercer nivel. Y lo va a referir al Viedma, ¿no? Lo va a referir al Viedma. De tal manera que hay la referencia a otro hospital, a otro nosocomio. Hay un sistema de referencia y contrarreferencia que se encarga, ¿no es cierto?, de coordinar el traslado de pacientes. Llega al primer nivel, requiere cirugía. Los primeros niveles no operan. Los primeros niveles no tienen especialidades. De tal manera que tiene que ir al segundo nivel o al tercero de acuerdo al diagnóstico. Y es el traslado que se hace, ¿no es cierto?, a otro centro hospitalario. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Que cuando hablamos del alta, hay muchos factores que determinan su salida del hospital. Ya, uno, porque ya ha concluido su atención, porque ya completé los estudios, ya hice lo que tenía que haber hecho y decidí mandarle, ¿no es cierto?, a la casa o a otro centro, dependiendo, ¿no?, el cuadro. O bien, hemos tenido casos en algunos, en la parte, por ejemplo, de obstetricia en el Hospital Cochabamba, donde pacientes desencadenan una crisis de una patología psiquiátrica. Entra a una cesárea, se le opera, todo aparentemente normal, y al día siguiente viene el problema hospitalario. La paciente se arranca la vía, ¿no? Empieza a sacarse los puntos, ¿ya? Empieza a agredir a otras mamás que estaban acompañando a la sala, ¿no? Y ahí se detecta que mi paciente tenía un cuadro de tipo psiquiátrico, ¿ya? Una esquizofrenia que se pasó por alto, que no la diagnosticaron, y empezó a ver cosas, a escuchar voces, y empezó a reaccionar de esa manera, ¿ya? Caso real, que al final estresó al hospital porque hasta sintieron que podían ser agredidas por la persona y tuvieron hasta miedo de acercarse a ella. Entonces deciden trasladarla, ¿no es cierto?, lógicamente al psiquiátrico que tenemos, ¿no?, ahí en el kilómetro pues 7,5. Hay situaciones en las que vemos estas condiciones. Lo que había dicho hace rato, el paciente no está conforme, quiere irse, alta solicitar. Y esto es muy común. No me están resolviendo, no tengo buena atención, no me mejoró el cuadro, me voy, no quiero quedar. Entonces hay situaciones que condicionan este alta, ¿ya? Entonces, en función del diagnóstico, vamos a ver que hacemos planes tomando en cuenta que cada diagnóstico me orienta hacia la posible evolución que puede tener un cuadro, es decir, el pronóstico que voy a establecer en base a ese diagnóstico, y los planes van en ese sentido. Ahora, esto lo van a ver con mucha frecuencia cuando ya estén de internos, porque ahorita, este año, vamos a aprender a hacer historias en el gabinete, en el hospital, ¿no es cierto?, y nos toca después ir aprendiendo en las diferentes especialidades cómo voy a ir abordando a los pacientes. Pero llego al internado y la tarea no solo es hacer historias, no solo es atender pacientes, empiezo a ver la parte administrativa. El expediente clínico es un conjunto de documentos donde uno de ellos es la historia clínica. ¿Dónde está la admisión? La hace el interno. ¿Dónde está la historia clínica? La hacemos. La hoja de evoluciones, cada día tengo que evolucionar a ese paciente. La hoja de cuadro térmico y control de signos vitales, el protocolo operatorio si corresponde, la hoja de interconsultas, la hoja de reporte de enfermería, la hoja de descargos, recetario y recibos, ¿ya? El reporte de estudios de gabinete y una serie de documentos que hay que llenar, y prácticamente lo hace uno solo, cada uno de esos documentos en la atención, ¿ya? De tal manera que llega el momento de su alta. El paciente se va del hospital, sea
solicitada, sea hospitalaria, sea médica, se va de alta. En ese momento le van a pedir que usted escriba la epicrisis. Y la epicrisis es una hoja, es solo una plana, ni siquiera al reverso. Es una hoja que se escribe al final de la atención del paciente, que básicamente me resume todo el proceso de atención. Por eso, ¿no es cierto?, decimos, es el momento, ¿no?, intelectual culminante, ¿no?, de la atención que el paciente ha recibido. Le atendí y ahora me toca resumir todo ese proceso. Y en cada alta hay que hacer este registro. Y es bastante amplio el contenido. Porque hay una parte, ¿no es cierto?, que hace referencia justamente a la parte de identificar al paciente. Su nombre, la edad, número de historia, la cama, la sala, y luego me empieza a describir la clínica que ha tenido. Donde escribimos un resumen de todo lo encontrado en la anamnesis, un resumen de todo lo encontrado en el examen físico, información que me permite conocer al paciente, porque ahí también estamos antecedentes de importancia, y que toda esta información me permite llegar, ¿no es cierto?, a culminar en un diagnóstico. Por tanto, ¿no?, tengo que resumir todo lo que el paciente ha presentado. Todo lo que el paciente ha presentado. Ahora, con toda esta información tengo que respaldar el diagnóstico al cual han llegado. Hay muchos tipos de diagnóstico. Hay diagnóstico sindrómico, diagnóstico presuntivo, hay diagnóstico etiológico, topográfico, anatomopatológico, el diagnóstico definitivo, fisiopatológico, ¿ya? Entonces hay muchos enfoques que podemos dar a un diagnóstico. Nuestro autor toca algunos y nos dice, aquí vamos a establecer, ¿no es cierto?, identificando el cuadro clínico que el paciente tiene. Es decir, le vamos a dar un nombre, ¿no es cierto?, a la enfermedad que está cursando el paciente. Y ese diagnóstico, ¿no?, de manera ideal, tenemos que llegar a una etiología. Si bien empezamos con la clínica en un diagnóstico sindrómico, en un diagnóstico clínico o diagnóstico presuntivo, pero tengo que establecer la etiología. No siempre se conoce la causa. ¿Cuál es la principal causa de hipertensión? No la sé. La hipertensión, le digo, primaria. Hipertensión esencial, porque no la conozco, ¿qué le está provocando? Hay algunas causas que llevan a la hipertensión y la llamaré pues hipertensión secundaria, renovascular. Ya sé que hay una estenosis de la arteria renal que me está llevando a la hipertensión. Entonces, se detecta la causa en algunos cuadros, ¿no es cierto? Pues, y eso es lo más importante. Ese síndrome de condensación que establecí que es una neumonía, ¿no es cierto?, basal derecha, que ahora detecté que la gente había sido el Streptococcus pneumoniae. Esa neumonía neumocócica la voy a poder curar con facilidad comparado con una neumonía que puede ser producida, por ejemplo, por pseudomonas. Una neumonía por pseudomonas tiene una evolución tórpida, una evolución muy difícil de manejar. En nuestra época del COVID, muchos pacientes han presentado neumonías, cuadros de neumonía por COVID. ¿Y cuál era la evolución? ¿No es cierto? Pésimo, malo. Pacientes fallecían, ¿no? Nos daba una neumonía atípica que teníamos que hacer, ¿no es cierto?, tomografías para reconocerlas y diagnosticar ese signo de vidrio desmerilado, si ustedes se acordarán que siempre se mencionaba. De tal manera que la etiología me permite establecer, ¿no es cierto?, un tratamiento, me permite establecer un pronóstico. Yo sé cuál tiene mejor pronóstico que cuál no. Ya, de tal manera les decía, no es lo mismo la neumonía por el COVID, no es lo mismo la neumonía por la pseudomona que una neumonía por el Streptococcus. ¿Ya? Y eso es lo importante, llegar a una causa para darle tratamiento. En algunos casos no establezco la causa, pero puedo detectar cambios estructurales, cambios anatomopatológicos. ¿Ya? Gracias a los estudios de histopatología, ¿no es cierto?, podemos establecer este tipo de diagnósticos. No todos los cánceres son iguales, y eso lo van a llevar este año. La patología me va a decir, ¿no?, qué tipo de cáncer mi paciente puede estar cursando. Hay cánceres que pueden ser controlados, que pueden ser tratados. Otros tienen evoluciones mucho más agresivas, mucho más tórpidas, y la evolución no es la misma
que pueda tener un paciente con cáncer. Y eso lo vamos a establecer con el estudio anatomopatológico. Puede haber estudios que me muestren los cambios en la fisiología, ya de tal manera que la fisiopatología también se puede identificar en algunos cuadros. Bueno, mi diagnóstico me permite establecer el tratamiento, hemos dicho no, y por tanto también el pronóstico. Todo esto hay que resumir en esa epicrisis, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico no solamente es la anamnesis y examen físico, también están los estudios complementarios. Describimos un resumen de todos los laboratorios y estudios que le hemos hecho. Una vez que tengo toda esta información, ¿no es cierto?, planteo el diagnóstico diferencial. Es decir, ¿qué otras enfermedades se parecen a ese cuadro? Si yo tengo un paciente que está con dolor en el hipocondrio derecho, que está con fiebre, que está con náuseas, vómitos, ¿no es cierto?, ¿en qué voy a pensar en primera instancia? En la fosa ilíaca derecha, el dolor, náuseas, vómitos y fiebre. Apendicitis. ¿Ese paciente puedo asegurar que sí o sí es apendicitis lo que está acusando? No. Y más aún si es mujer, porque el dolor en la fosa ilíaca derecha en una mujer nos da mucho conflicto de diagnóstico. ¿Qué tal si es un quiste de ovario torcido? Igualito me da el dolor, igualito me va a provocar la fiebre, me va a provocar las náuseas, me va a provocar los vómitos. Y ahí ya voy confundido, ¿no es cierto?, en el diagnóstico. ¿Qué pasa si es un embarazo ectópico? El embarazo no está en el útero, está en el ovario derecho. Igualito me va a dar dolor, me va a dar náuseas, me va a dar vómitos. No va a haber la fiebre. No va a haber la fiebre. Tendría que pensar en ese diagnóstico para pedirle la prueba de embarazo que ya me oriente hacia ese diagnóstico. Infección urinaria alta. La paciente tiene abdomen agudo, tiene fiebre, tiene náusea, tiene vómito, tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Igualito me confunde con apéndice. Necesito descartar infección de orina. Entonces, ¿qué hacen? Estos cuadros clínicos se parecen. Por tanto, tengo que hacer diagnóstico diferencial. ¿Ya? Tengo que hacer diagnóstico diferencial. No es siempre fácil reconocer un cuadro, sino pienso que hay más de una enfermedad que puede provocarme algo similar. Esta es la epicrisis. Así es una epicrisis. Si ustedes se dan cuenta, la parte estadística, los diagnósticos de ingreso, egreso, aquí está la anamnesis del examen físico. En este espacio tengo que aprender a resumir. Aquí están los hallazgos, ¿no?, de laboratorio que hemos mencionado. Aquí está la evolución que ha tenido, evolución favorable, ¿no es cierto? Aquí están las indicaciones, cómo se va a ir a la casa, qué medicación, qué recomendaciones tiene. Entonces, esto es lo que van a aprender cuando lleguemos a la etapa del internado. Cuando me toque hacer altas, cuando me toque despachar pacientes. A las 8 de la mañana hacen visita médica, todas las evoluciones tienen que estar. Me asignaron 6 camas, de las cuales 5 están de alta. Tengo que hacer 5 epicrisis, 6 evoluciones, tengo que escribir todo, descargos, todo, porque en la visita tiene que estar todo listo. Y eso hace que miren cómo se va volviendo nuestra letra, ¿no es cierto? Y esa es la recomendación. Debemos escribir de manera adecuada, debemos hacer lo que sea legible, porque si yo no entiendo lo que dice, no me sirve de nada, de todo el esfuerzo que le he puesto y empeño en escribir todo este documento. Y bueno, entonces, ahí va que al momento del alta hay pacientes que fallecen. Y cuando fallecen, yo, por obligación, por ley, debo realizar lo que es la autopsia. Por ley, todo fallecimiento en hospitales debería ser sometido a la autopsia. ¿Por qué? Porque quiero saber por qué ha fallecido, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que encontramos? ¿Quién se opone a la autopsia? A mí. Y se entiende, porque está dolido, porque está sufriendo, porque ya no quiero que en el sector lo sigan estudiando, ya no quiero que lo dejen descansar. Y esa es la versión, ¿no? Déjenlo descansar, no lo toquen. Ya, cuando en realidad la familia sería la primera que debía exigir la autopsia. Yo quiero saber por qué ha fallecido, ¿no es cierto? Yo quiero saber qué ha pasado. Hay cuadros que no llegamos a saber diagnósticos. Son raras las veces en que se hacen todos los estudios y no llegamos a conocer qué ha provocado que el paciente fallezca. Y ahí es mandatorio, ¿no es cierto?, exigir la autopsia por ley. Pero encontramos con esa situación, que la autonomía, ¿no es cierto?, debe autorizar. Ya, debe autorizar. Por norma, les hacemos firmar
¿no?, autorizaciones de internación y autorizaciones para diferentes procedimientos al ingreso. Puede ser que en el camino el paciente ya se niegue, es decir, he autorizado, ahora yo no quiero. Puede hacerlo, es su derecho, ¿no? Pero es importante poder orientar la importancia del estudio y poder realizarlo. En algunos casos, ¿no?, se ha visto la necesidad incluso de que después de entesar al paciente, ¿no?, se lo pueda pedir el estudio de la necropsia y decir, queremos saber la causa, se necesita saber la causa. Y se puede en algún momento, a solicitud del paciente, realizar incluso el estudio ya después de haber sido entesado y poder hacer, ¿no es cierto?, la investigación de la causa que está llevando en este caso a la pérdida de la vida, ¿no es cierto?, al fallecimiento. Y bueno, entonces, para ya terminar la descripción de historia clínica y entrar al examen físico general y hablar del biotipo, vamos a hacer una descripción bien puntual en un modelo de historia clínica que hace referencia a la historia basada en problemas. Les decía, hay varias maneras de enfocar y de realizar historias clínicas, ¿ya? Hasta ahorita hemos ido viendo básicamente lo que se hace en los hospitales, ¿ya? La historia orientada en problemas no es aplicada en nuestro medio, no la hacemos, ¿ya? Por conveniencia, nosotros tenemos una estructura, ¿no es cierto?, que va basada en poder interpretar la anamnesis, examen físico y llegar a un diagnóstico y dar atención a ese diagnóstico. Este modelo de historia lo que busca es hacer anamnesis, realizar examen físico, pedir laboratorios, lo mismo, pero la conclusión de todo ese análisis lo vamos a plasmar en diagnósticos que vamos a identificar de manera cronológica. Es decir, se hace una lista de todos los problemas que identifiquemos, sea un síntoma, o sea, ¿a qué llamo problema? A un síntoma, a un signo, a un laboratorio alterado, a una condición identificada ya en el aspecto biológico o psicológico, o su entorno social. De tal manera que lo que se va buscando, ¿no es cierto?, es estos elementos y los vamos a ir enumerando de acuerdo a su aparición, de acuerdo al tiempo, describiendo lo primero que hemos detectado, luego lo posterior y lo que tiene actualmente, ¿no? Y hacemos una lista. Es decir, si tiene una cefalea desde hace 2 días, colocaré cefalea. Si tiene dolor abdominal desde hoy, le colocaré luego el dolor abdominal. Y empiezo a hacer análisis para la cefalea y análisis para el dolor abdominal, de manera independiente, con ese listado. De tal manera que planteamos objetivos, planteamos conductas frente a cada una, ¿no es cierto?, de esos problemas que hemos identificado, ¿ya? Esa lista. Por tanto, los síntomas, los signos, los laboratorios, es la información de base que me permite hacer la lista de problemas. Hago mi lista de problemas, ahora me toca hacer una lista de planes para cada problema, ¿ya? Y voy haciendo, ¿cierto?, el control y el seguimiento, cómo va mejorando cada problema, cada síntoma, de acuerdo al tratamiento que hemos indicado. Eso es muy importante. Si tengo un paciente que me indica, ¿no es cierto?, que ha tenido un evento de reacción alérgica a la penicilina en 2022, ese es un problema reconocido en primera instancia, puesto que en 2024 el paciente indicó que tenía, ¿no es cierto?, dolor en el hipocondrio derecho asociado a ictericia, ¿ya?, donde se encontraba que tenía un problema económico, ¿no?, dentro del ámbito laboral, lo vamos enumerando a posterior. ¿Ya? Febrero del 25 se encuentra que el paciente tiene, ¿no?, ya el despido en su empresa, se identifica como un problema, ¿no es cierto?, que también se lo va remarcando de manera cronológica, ¿ya? De tal manera de que se va planteando qué voy a hacer para este problema, cuál para este. De manera de que se va planificando, se va haciendo una lista de planes, se va haciendo una lista de objetivos, qué quiero alcanzar con estos planes, y luego tengo que hacer la evolución, cómo va mejorando esta situación en cada uno de los problemas. No lo aplicamos, lo voy a pasar pues rápido, ¿no?, de tal manera que para cada problema buscamos, ¿no?, planificación. Planes en función del diagnóstico.
Ese dolor hipocondrio derecho, yo quiero saber por qué es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir estudios. ¿Qué estudio le voy a pedir? Puedo pedir una prueba de bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, LDH. Es decir, quiero un perfil hepático. Le voy a pedir una ecografía abdominal. Quiero ver cómo está el hígado. Tendrá cirrosis, quiero ver, ¿cierto?, si hay esa fibrosis, si hay esos macronódulos, micronódulos que le caracterizan a una cirrosis. Le pediré la ecografía. Entonces, voy haciendo mi plan diagnóstico para ese problema que tiene del dolor en el sector del hipocondrio derecho. ¿Ya? Lo mismo va para la ictericia, lo mismo va, por cierto, para el desempleo. Tengo que ir viendo, ¿cierto?, qué planes puedo realizar para complementar, ¿cierto?, el diagnóstico. Voy viendo, no se olviden que el tema económico, desempleo, ¿qué le va a llevar al paciente? Al estrés, le va a llevar a la depresión, ¿cierto?, va a repercutir en su salud. Y ahí se va viendo, ¿cierto?, qué más puedo hacer en este aspecto. Voy planteando conductas terapéuticas, lógicamente de acuerdo a los hallazgos, ¿no? De acuerdo a los hallazgos. Si está con depresión, si está con estrés, necesito, ¿cierto?, la valoración y la conducta por parte de psicología, ¿no es cierto?, de psicología. Entonces vamos planteando alternativas terapéuticas, ¿ya? Y pues también un plan de educación, orientación que le vamos a dar a nuestro paciente. Entonces todo esto se va planificando en base, ¿no?, a los hallazgos, ¿ya? A los hallazgos. Hay planes diagnósticos, hay planes terapéuticos, hay planes de educación, ¿ya? Si tengo un paciente diabético, por ejemplo, o perdón, si hay un paciente en el cual hemos detectado hiperglicemia, ¿ya?, en sus estudios, mi problema es la hiperglicemia, ¿qué plan de diagnóstico le voy a realizar? Seguramente le puedo pedir una glicemia en ayunas, le puedo pedir una prueba de tolerancia a la glucosa, me planifico. Descubro que tiene diabetes. ¿Qué es mi plan terapéutico ahora? Dieta. Le tengo que cambiar la dieta. Le tengo que indicar hipoglicemiantes orales. No le voy a ir directo a la insulina. Entonces ya voy planificando el tratamiento a seguir. ¿Qué plan educativo? Le tengo que orientar, ¿cierto?, sobre el estilo de vida. Tiene que cambiar su estilo de vida. Ya no puede seguir, ¿no?, con su Coca-Cola, ya no puede seguir con el exceso de carbohidratos, ¿no?, en cuanto a la ingesta de sus alimentos. Le tengo que orientar, ya le tengo que enseñar, ¿cierto?, a cambiar hábitos. Entonces todo eso se va planificando y todo esto a partir de ese dato, hiperglicemia que se encontró. ¿Ya? Entonces se va planificando de esa manera. Bueno, evolución. Este es otro capítulo que nos toca sí aprenderlo porque cada día hacemos evoluciones. Dependiendo del hospital, usted tiene que hacer notas de evoluciones siempre para el turno de la mañana, porque, como les decía, hay visita médica que se va valorando a todos los pacientes de internación, entonces hay que evolucionar a todos los pacientes en la cita. Hay hospitales que me piden la evolución en el turno mañana y turno tarde, porque en la tarde llegan otros médicos a piso, entonces quieren saber cómo están los pacientes y te piden igual la evolución hecha. En la mayoría hay un solo médico de turno en piso en el turno mañana y pasan visita una sola vez, pero en otros hay 2 visitas, mañana y tarde. Entonces habrá que hacer evoluciones. La evolución tiene una estructura y nos vamos a acordar del SWAP o el SOIP, que es lo mismo, porque hacemos referencia a que esta es la estructura de una evolución. Subjetivo, todos los síntomas que el paciente me refiere, que tiene, ¿no?, como molestias. Objetivo, el examen físico, ¿qué me muestra entre los hallazgos? ¿Ya? ¿Qué voy a encontrar en el examen físico? Análisis o impresión. Yo quiero saber si el paciente está estacionario, si está mejorando o está empeorando. No, es una impresión de la condición y evolución del paciente. O el análisis, ¿no es cierto?, de la condición y evolución del paciente. Y finalmente el plan, ¿no es cierto?, ¿qué voy a recomendar o qué voy a hacer? Y eso es lo que se va estableciendo en lo que es el SWAP o el SOIP, ¿ya?, para hacer una evolución. Paciente operada. ¿Qué tengo que preguntar en relación a la parte subjetiva? ¿Ya? ¿Cómo está? Si tiene alguna molestia, ¿no ven? Y voy a hacer énfasis en qué. Cualquier cirugía, siempre hay que pensar, póngase una cirugía abdominal. La manipulación del intestino, ¿a qué va a llevar? Al riesgo del ilio, que el intestino deje de moverse. Entonces, ¿qué me interesa para que el paciente no haga un ilio? Si no se me acumulen los gases, que el intestino no se mueva, que el paciente camine. Le voy a hacer caminar.
¿Qué riesgo hay de una cirugía? Que si el paciente está mucho tiempo echado, se formen coágulos, trombosis. ¿Cómo voy a prevenir la trombosis? Que el paciente camine. Hoy en día se busca que el paciente deambule de manera temprana. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a preguntar ahí? Si ha caminado. El paciente está en NPO las primeras horas, ¿no? 6 a 8 horas. Por el efecto de la anestesia. No le voy a llegar con alimentación. Está en NPO. Dependiendo del cuadro, le puedo indicar dieta líquida, dieta blanda, dieta corriente. Si le he indicado dieta, ¿qué le voy a preguntar? Si ha ingerido alimentos. Porque si tiene ilio, ¿qué va a pasar? El intestino no se mueve. Cuando coma alimentos, lo va a vomitar. Entonces necesito saber, ¿no? Si ha ingerido alimentos, si ha tenido vómitos. Bueno, si están entrando líquidos, mi paciente está con hemorragia, lo he resuelto, le administré líquidos para reponer volumen. Ahora, ¿qué me interesa controlar? Balance hídrico y diuresis horaria, ¿no ven? Le voy a preguntar si el paciente ha orinado, si el paciente ha hecho deposiciones, si tiene catarsis. Le tengo que hacer preguntas, ¿no es cierto?, en esta sección y tengo que anotarlas, ¿ya? Y dependerá del cuadro clínico para que yo enfoque algunas preguntas en algo en particular, ¿no es cierto? Pero básicamente aquí le pregunto cómo se siente, qué molestias tiene. Me dirá pues que le duele la herida, me dirá que ha caminado y le duele mucho, ¿no? Que le ha dolido al sentarse, me dirá que ha vomitado, me dirá que no está haciendo deposiciones, que se le ha hinchado la barriga, ya me dirán todas las molestias del paciente, ¿ya? Objetivo es lo que voy a visualizar, ¿no? Voy a examinar al paciente desde la cabeza hasta los pies y tengo que hacer una descripción de la misma, ¿no? Y aquí veo si ha mejorado, si sigue igual o ha empeorado, ¿no? Evolución estacionaria, evolución favorable, ¿no? Evolución desfavorable. Tengo que anotar. Y el plan para el diagnóstico. Si necesito otro estudio, si necesito algún otro examen, lo tengo que agregar, ¿ya? Mi paciente no está empeorando, no está mejorando, sigue con el dolor abdominal, ¿no? Le quiero hacer un estudio ecográfico, le quiero hacer un estudio de imagen más complejo, un ATAC, le puedo pedir estudios en internación. Tratamiento, le quiero dar analgésicos, quiero iniciar antibióticos, le quiero cambiar la dieta, ahí va, depende del caso. Y lógicamente hay que educar, hay que orientar a nuestro paciente en cuanto al tratamiento que va recibiendo, ¿listo? Un paciente que consulta en enero del 26, que hace un mes, ¿no? Le encontraron que tenía hipertensión. Se hace la revisión del paciente, ¿no es cierto? No se encuentra nada en particular, se evidencia una hipertensión, ¿no? La presión sistólica es 194, la diastólica 115, ¿ya? Sabiendo que hasta 130 podemos considerar, ¿no? Ya para decir que es hipertenso, y aquí hasta 80, ¿no? Más de 80 ya digo que es hipertenso, según la ACA, la Asociación Americana de Cardiología, ¿no? Me plantean sus parámetros, entonces digo aquí hay hipertensión, ¿no? Y aquí mucho más, ¿no? Mucho más elevado. Bueno, se le escucha el corazón, encontramos, ¿no? Un reforzamiento en el segundo ruido a nivel aórtico, nada más. Sus laboratorios me muestran una glicemia de 90, dentro del rango. El ácido úrico está elevado, ¿no? Está elevado. Entonces hago una lista. En 2025 le habían detectado hipertensión, entonces digo hipertensión arterial. Hoy que está viniendo, le estoy detectando que el paciente es obeso, que el paciente tiene un laboratorio alterado. Hago mi lista de problemas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lista de planes de diagnóstico, de tratamiento o de orientación para cada uno de estos, ¿no? Para cada uno de estos. Y es la manera que aborda, ¿no? El autor, en este caso, la historia clínica por planes, ¿ya? Por planes. Bueno, no me pierdo mucho en eso porque al final no lo aplicamos, ¿no? No lo aplicamos. Nosotros tratamos de hacer un diagnóstico integral, ¿no? Que todos los síntomas, signos se me pueden explicar por un cuadro, ¿no? Por un diagnóstico. Y a ese diagnóstico le voy a hacer lo mismo, ¿no? Tengo que hacer planes igual. Plan terapéutico, plan diagnóstico y plan de orientación. ¿Ya? En algunos casos ese diagnóstico puede ser varios, ¿no? Puede tener varios cuadros que vamos a describir, ¿ya? Séptima sección, examen físico. El examen físico lo divido en dos grandes grupos, examen físico general y examen físico regional.
el examen físico general es un párrafo que vamos a llenar en la historia clínica, pero vamos a ver que es un contenido bastante extenso. ¿Qué anotamos en el examen físico general? El estado de conciencia. Anotamos, ¿no es cierto?, el biotipo, la estructura, ¿no?, la configuración anatómica. Anotamos los signos vitales, ¿no? Anotamos las medidas antropométricas, peso, talla, IMC, ¿no? Anotamos las facies, anotamos las características de la piel y las faneras. Faneras son las uñas, son el pelo, las glándulas, sudorípara, sebácea. Anotamos la marcha, anotamos la posición, anotamos el decúbito. Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de información que tenemos que anotar en un párrafo bien cortito, ¿no ven? Y eso demanda que para cada uno de los ítems que he mencionado, tenemos que aprender a reconocer, ¿no es cierto?, algunos aspectos que tengo que describir. Es decir, he hablado que voy a describir el biotipo, y ahora me toca saber, ¿no es cierto?, cuántos biotipos existen, qué caracteriza a cada uno de los biotipos, ¿no ves? Porque si no, ¿qué cosa voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? De tal manera que cuando hacemos el examen general de nuestro paciente, es una valoración global, ¿no es cierto?, de nuestro paciente o la persona que estamos examinando, valorando diferentes aspectos, entre ellos anatómicos, ¿no?, morfológicos, y también fisiológicos, que hay que, ¿no es cierto?, englobarlos en diferentes aspectos que vamos a empezar a describir, ¿ya? Entonces, aquí empezamos. Constitución. La constitución engloba dos aspectos importantes, ¿no es cierto?, la parte morfológica y la parte funcional. Por tanto, es el conjunto de rasgos o características tanto morfológicas, funcionales, y me voy también a la esfera psíquica. De tal manera que estos tres componentes, ¿no es cierto?, los vamos a juntar, y que son estos tres los que determinan la personalidad que tiene cada uno de nosotros. Cuando hablamos del biotipo, esto es lo morfológico, que hace rato os he dicho. Cuando hablo del biotipo, estoy hablando de las características morfológicas que tienen. Estas tres pacientes no tienen una morfología, ¿no es cierto?, igual. De una manera general, decimos, esta persona es más delgada, ¿no es cierto?, que las otras dos, ¿ya? Aquí hay un contexto morfológico más atlético, ¿no? Y lógicamente aquí hay un predominio de los diámetros, ¿no?, más transversales sobre los diámetros longitudinales. Hay una mayor envergadura transversal. De tal manera que, cuando hablamos del biotipo o hábito corporal, nos vamos a referir entonces a las características morfológicas, de manera particular. Ya no abordo lo funcional ni lo psíquico, me voy solamente a lo morfológico, ¿ya? La constitución entonces incluye lo que es el biotipo. El temperamento es la manera de reacción afectiva que tenemos nosotros, ¿ya? Y esto está bien considerado, ¿no es cierto?, que tiene poca influencia con el entorno, con el ambiente, que es más característico de cada uno de nosotros. Hay diferentes temperamentos que se van considerando. Hay personas que son introvertidas, poco afectivas, ¿no?, poco comunicativas. En cambio hay otros que tienen estados muy fluctuantes entre lo que es la exaltación, la depresión, va fluctuando, ¿no? Y hay quienes que son pues bastante afectivas para poder considerar estos tres temperamentos que Kresmer nos menciona, ¿ya? Donde el esquizotímico es una persona poco afectiva, donde el enequético es una persona muy afectiva, ¿no es cierto?, es persona afectiva, y el psicotímico es fluctuante, ¿ya?, entre los dos extremos, ¿ya? Eso es bien importante. El carácter es cómo la parte psíquica se exterioriza, ¿no es cierto?, en una persona. De tal manera que con todo esto nos vamos a enfocar ahora en lo que es el biotipo. En el tema de descripción estamos acostumbrados a decir su biotipo es ectomorfo, mesomorfo y el endomorfo. ¿En relación a qué? A las características morfológicas que vemos. ¿Qué características morfológicas podemos apreciar en esta imagen?
¿Qué es lo que les llama más la atención comparado con los otros biotipos? La masa muscular. Mayor desarrollo de la masa muscular. Predominio de esa contextura, ¿no es cierto?, atlética, que es lo más típico para poder referirme a lo que vamos a llamar, ¿cierto?, en primera instancia, mesomorfo. ¿Qué le caracteriza a este biotipo? Poco desarrollo muscular. La persona es más delgada, ¿no es cierto? Ahí decimos, personas son delgadas, predominio de los diámetros longitudinales sobre los transversales, ¿no es cierto? Ahí lo llamamos como ectomorfo. ¿Qué caracteriza a este individuo? Más gordito. Predominio de los diámetros transversales, ¿no? Y de los longitudinales. Ahí lo llamamos endomorfo. Y en el hospital utilizamos esta denominación, ¿ya? Ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. ¿Se acuerdan cuando se llevó en biología y me enseñaron los 3 discos germinativos? Ectodermo, mesodermo y el endodermo. ¿Qué se originaba principalmente del ectodermo? Sistema nervioso y piel. Dice, no, hay un predominio del sistema nervioso en cuanto al desarrollo. En el endodermo, ¿qué predominaba? El desarrollo. El tubo digestivo. Predominio, ¿cierto?, del componente digestivo en su desarrollo, lo que se llama endodermo. ¿Qué se desarrollaba del mesodermo? Músculo, hueso, desarrollo de la masa muscular, ¿no? De mesodermo, mesomorfo. Entonces, de tal manera que hay diferentes autores que me van planteando, ¿no es cierto?, me van planteando denominaciones. ¿Por qué he hablado del ectomorfo, mesomorfo y endomorfo? Porque eso lo van a escuchar muy comúnmente en el hospital, ¿ya? Pero yo no veo ninguno de esos aquí. Porque hay diferentes maneras de referirnos. El estenotipo, ¿ya? Rodríguez Salamanca me dice, voy a utilizar esta denominación. Estenotipo, ¿a quién? Al ectomorfo. Entonces, ¿cómo será este individuo? Delgado. Me va a decir normotipo, al que tiene un desarrollo de la masa muscular, ¿no es cierto?, con predominio. ¿Cómo se va a denominar en la otra escala? Mesomorfo, ¿no? Este es predominio del componente muscular, ¿no? Algo intermedio entre delgado y grueso. Euritipo, predominio del componente del diámetro transversal, más gordito. ¿Cómo lo hemos llamado hace rato? Endomorfo. El euritipo es el endomorfo. El normotipo, el mesomorfo. El estenotipo, el ectomorfo. Quiero agarrar la clasificación de Resta. Me dice a la persona delgada cerebral. ¿Se acuerdan mucho del ectodermo, del cerebro, ¿no?, el sistema nervioso? Del mesodermo, el músculo, ¿no? Del endodermo, el tubo digestivo, digamos. Restan me dice un biotipo cerebral, biotipo muscular, biotipo digestivo. O sea, le dan diferentes denominaciones, pero al final estamos hablando de lo mismo. Personas delgadas, personas más gruesas y algo intermedio, porque hay predominio del músculo. Sea cual fuera la nomenclatura, en mi formación a mí me enseñaron a utilizar esta denominación: estenotipo, normotipo, euritipo. Ahora, no sé todo lo que exigimos que se utilicen en el hospital: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Pero es lo mismo. Solamente se le va dando diferentes denominaciones. Habrá algún autor que te quiera decir, pues dile cerebral, dile muscular y dile digestivo. Es su manera de abordar y clasificar los biotipos, ¿ya? Entonces tenemos 3 biotipos: el estenotipo o el ectomorfo, que hemos dicho que caracteriza la predominancia de los diámetros verticales. Son las personas delgadas, hemos dicho, ¿no? Delgadas. Su cabeza tiene un cráneo largo, delgado. El tórax, aquí tiene un ángulo que se llama el ángulo de Charpy. ¿Cuál es el ángulo de Charpy?
El reborde costal con el sifoides forma un ángulo. El ángulo es agudo porque su tórax es estrecho, es delgado, ¿ya? El ángulo de Charpy es agudo. Esta persona entonces, ¿no es cierto?, tiene rasgos faciales más pronunciados. Los rasgos óseos son más sobresalientes. La nariz es delgada, es afilada, los ojos son más hundidos. Esos son rasgos, ¿no es cierto?, característicos de las personas delgadas, ¿ya? Se los asocia con cierto grupo, ¿no?, de enfermedades que son más frecuentes a este biotipo. Se ha visto problemas más de tuberculosis, de artritis, de hipertensión o hipotensión, que caracterizan ya a esta configuración anatómica. Normotipo o mesomorfo, que era lo que predominaba, la figura atlética, el músculo, ¿no es cierto?, el músculo. Por tanto, es algo intermedio, ¿ya?, entre lo que era el delgado y el más grueso. Hay una proporción entre el peso y la talla, ¿ya?, que es lo más característico. Hay una armonía en los diferentes segmentos del paciente, ¿no? El euritipo o el entomorfo, hay un predominio de los diámetros transversales, hemos dicho, ¿no? Son las personas más gruesas. Por tanto, el ángulo de Charpy, reborde costal con el sifoides, me hace un ángulo obtuso, no es un ángulo agudo como hace el rato, porque el tórax ahora es ancho, el tórax es ancho, es más desarrollado en sentido transversal, en sentido transversal, es más amplio, su cuello es grueso, su cuello es corto, como una parte característica, ¿ya? Bueno, eso es lo que se hace referencia a los biotipos. Por tanto, en el biotipo voy a observar, ¿no es cierto?, a una persona y la tengo que clasificar, ¿ya? Clasificar. Actitud, postura o posición. Es como el paciente se encuentra acomodado, lo tengo que aprender a describir. En este caso, ¿cómo está mi paciente? Parado. Lo tengo que escribir como tal. Paciente de pie. Se puede utilizar la denominación paciente en posición erguida. Es lo mismo. Paciente en posición de bipedestación. Es decir, apoyado en mis dos pies, ¿no ven? Lo mismo. Sea paciente parado o paciente de pie, paciente en posición erguida o bipedestación, es lo mismo. Me está diciendo, su paciente está parado. Esa es la posición. En este caso, ¿qué posición tiene el paciente? Sentado. Paciente sentado. Puede decirse posición sedente o sedestación, que son las maneras de describir cuando uno está sentado. ¿Cuál lo entiendo mejor? Sentado, ¿no es cierto? Pero si yo utilizo un término y me dicen paciente sedente, ya sé que está sentado. Paciente en sedestación, ya sé que está sentado. Que son maneras de describir, ¿no es cierto?, una posición. ¿Cómo está el paciente? Recostado. Cuando esté echado, lo vamos a llamar decúbito. De tal manera que en este caso, ¿no es cierto?, nuestro paciente está en decúbito, ¿ya? Decúbito. Paciente sedente, paciente en posición erguida, paciente en decúbito. Hay decúbitos activos y pasivos. Cuando me refiero a pasivo, ¿qué quiere decir? Que yo no he adoptado esa posición. Me han ayudado y me han colocado en esa posición, ¿ya? Me han ayudado y me han colocado en esa posición. En cambio, un decúbito activo, ¿qué significa? Que el paciente ha adoptado con su propia voluntad la posición. Generalmente, ¿cómo examinamos en el hospital o en la clínica a nuestros pacientes? En decúbito, ¿no ven? Pase la camilla, recuéstese, le vamos a examinar. Ya, él ha subido a la gradilla, él se ha recostado. Decúbito dorsal, ¿no es cierto?, activo. Él ha adoptado con sus medios, ¿no ven? Él ha adoptado con sus medios. Ahora, el paciente, imagínense que lo encuentro inconsciente en la calle, me lo traen en la ambulancia, pasa a mi camilla y lo paso a la camilla de revisión. Nos hacemos ayudar con el auxiliar del SAR, ¿no?, el voluntario, y lo colocamos en la camilla en decúbito dorsal. ¿Qué decúbito es? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Él no está adoptando esa posición. Nosotros lo estamos acomodando, ¿no es cierto?
Y bueno, entonces hay dos cúbitos, el cúbito pero activo y el cúbito pasivo, ¿no es cierto? Pasivo. Bueno, ahora, en relación al activo, el paciente puede decidir una determinada posición. Ahora, depende. De cúbito indiferente, a él le da lo mismo estar sentado, echado, parado, o boca abajo, boca arriba. Pero si usted le ha dicho, pase a la camilla, recuéstese, ¿no ve? Coloque la cabeza aquí arriba, los pies abajo, sube, se recuesta. Él ha elegido, pero le es indiferente estar en esta o en otra posición. Pero él está acomodándose porque usted le ha pedido que adopte esa posición, ¿no es cierto? Preferido, el paciente decide estar en una posición porque le calma el dolor, porque es más tolerable. Imagínense, este paciente tiene derrame pleural en el lado izquierdo, En este caso, ¿en qué lado se está echando? ¿Sobre qué lado se está echando el paciente? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, donde está la enfermedad. ¿Qué es el derrame pleural? Líquido, ¿no es cierto?, en el espacio pleural. El paciente se está echando apoyándose donde está el líquido. Y está dejando que el tórax sano esté libre, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que expanda mejor, ventile mejor y compense de que el otro pulmón no está pudiendo ventilar. Entonces respiro mejor, ¿no es cierto? Si el paciente se echara en el decúbito derecho, el lado enfermo está arriba, está lleno de agua. ¿Qué va a pasar? Estoy comprimiendo al lado sano, no puedo expandir bien. ¿Va a poder respirar bien? No. Prefiere estar echado sobre el lado enfermo, un paciente con derrame pleural. Este paciente tiene pleuritis en el lado izquierdo. Si se echa en el lado enfermo, la pleura parietal con la visceral chocan. Si está inflamada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a provocar? Dolor. ¿Va a poder tolerar echarse en el lado enfermo? En este caso, el paciente prefiere echarse sobre el lado sano. Me restringe un poco la ventilación, pero tolero el dolor menos. Por tanto, en un paciente con pleuritis, ¿dónde se va a recostar el paciente? ¿Hacia el lado enfermo o hacia el lado sano? Sano. En un derrame pleural, ¿dónde se va a echar el paciente? ¿Al lado enfermo o al lado sano? Enfermo. El decúbito lateral lo está cambiando de acuerdo, ¿no es cierto?, al síntoma. De acuerdo al diagnóstico, perdón, de acuerdo al diagnóstico. Por tanto, eso es variable. Pero se tolera mejor. Tenemos un dolor de barriga. ¿Cómo nos echamos en la cama? ¿De espaldas, recto? No, nos echamos de costado, ¿no es cierto? Posición fetal, decimos, ¿no? Porque me calma un poco el dolor en esa posición. No se olviden que la posición que calma el dolor la voy a llamar posición antálgica. ¿Qué significa antálgica? Que calma el dolor. Esta posición, ¿sobre qué se está apoyando el paciente? Sobre las rodillas y sobre los antebrazos, ¿no ven? Antebrazos. Esta se llama posición genupectoral. Genu, porque no es cierto, se va apoyando en este caso la genupectoral, porque se está apoyando ya sobre el tórax, incluso, sobre el tórax. Se llama también plegaria maometana, como si estuviera rezando. ¿Ya? En este caso, el paciente decide echarse en esta posición porque no está apretando ya los órganos retroperitoneales. En esta posición, si el páncreas estuviera inflamado, ¿qué va a provocar? Dolor. ¿Por qué? Porque los órganos, las vísceras, se van hacia abajo por la gravedad, ¿no ven? Y la apretan al páncreas. En esta posición, por la gravedad, las vísceras se vienen aquí abajo, no le apretan al páncreas. Esta es una posición antálgica característica de la pancreatitis. Es una posición antálgica característica de la pericarditis congestiva. Tolera mejor el dolor con esta posición. Entonces, posición genupectoral. ¿Ya? Hay muchos decúbitos activos. Vamos a ver que hay muchos tipos de decúbitos. Decúbito obligado. A ver, un paciente que tiene fractura o listesis, un desplazamiento de la vértebra, ¿ya? A nivel cervical. Hay un desplazamiento de la
de una de las vértebras cervicales. Está comprimiendo la médula. ¿No ven? Comprimiendo la médula. Lo voy a movilizar. Nos han enseñado a que no se mueve, ¿no ven? El paciente. Porque si le muevo, termina, ¿no es cierto?, de lesionar la médula y se queda cuadripléjico, ¿no ven? No se va a mover. Entonces lo vamos a dejar ahí de costado. No le voy a mover, lo voy a dejar echadito, ¿no ven? Por su condición, no le puede adoptar otra posición. Está obligado a estar en ese decúbito, ¿ya? Entonces se queda. Bueno, ¿qué decúbito está aquí? Decúbito dorsal o supino. Si yo me imagino mi mano, ¿no es cierto?, como una persona, la cara palmar va a ser la porción ventral, entonces la cara dorsal va a ser mi espalda, ¿no ven? Si yo me echo con las palmas hacia arriba, ¿qué movimiento es esta palma hacia arriba? Supinación. Este movimiento, pronación, ¿no ves? Si la persona está ahí parada y se echa, apoyando su espalda en la camilla, mirando hacia arriba, ¿qué posición es? Decúbito dorsal, porque está apoyado en su dorso, ¿no ves? O posición supina. Si se echa boca abajo, decúbito ventral, ¿no? O posición prono, ¿no es cierto? Prono. Entonces, decúbito dorsal o supino es lo que más utilizamos en el hospital, ¿ya? Es lo que más empleamos. Me sirve para examinar cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades. Puedo hacer todos los exámenes. Puedo hacer cualquier tipo de cirugía también de las regiones mencionadas. Cirugía de cabeza, de cuello, de tórax, abdomen, genital y extremidades. Por tanto, aquí está el decúbito dorsal o supino. El paciente está apoyado sobre la camilla con la región dorsal, ¿cierto? Aquí vemos el decúbito ventral o prono, donde el paciente está apoyando sobre el vientre, ¿cierto?, en la camilla, ¿ya? Boca abajo. Ahora, es importante para no interferir con la posición, tiene que cumplir requisitos. Uno, no tiene que interferir, ¿no es cierto?, con la ventilación. No tiene que provocar compresiones vasculares. No tiene que dejar secuelas. Por tanto, en este caso, no va a estar pues con la cara apoyada sobre la camilla, ¿no es cierto? Tiene que estar lateralizada para poder seguir ventilando de manera adecuada. ¿Ya? Hay pacientes que adoptan el ventral en cólicos intestinales. Hay pacientes que van a estar en el supino, en pacientes con peritonitis o los problemas, ¿no?, de vértebra, como hemos mencionado. Decúbito lateral. Si usted se fija, en el decúbito lateral el paciente está recostado sobre uno de sus costados. ¿Qué lado se ha echado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Decúbito lateral, derecho. Decúbito lateral, derecho. Para lograr este decúbito lateral, ¿qué necesito? Que el paciente esté echado de costado, que la extremidad inferior que está en contacto con la camilla, como se fijan, está flexionada. La que está hacia arriba está extendida. De esa manera el cuerpo está recto, ¿no ven? Está recto, apoyado sobre uno de sus lados. En este caso es un decúbito lateral derecho, ¿ya? Dependiendo de la patología, hemos dicho, ¿no? Si es un paciente que tiene un derrame pleural derecho, va a preferir echarse de ese lado derecho, porque compensa con el lado izquierdo, ¿no? Eso hemos dicho. Entonces depende cada caso en particular. Si es una pleuritis, se va a echar sobre el lado sano o enfermo. Sobre el lado sano, porque si se echa sobre el lado enfermo le va a doler, hemos dicho, ¿no ven? Entonces depende el paciente cuál va a adoptar, ¿ya? Decúbito ortopneico, es decir, si el paciente está semisentado. Aquí tenemos que reconocer lo que es el semifowler y el fowler, ¿ya? El semifowler y el fowler. Cuando hablamos del semifowler, miren, le estamos inclinando la cabecera de la camilla, formando un ángulo de 30 hasta 45 grados. Esta es una posición ortopneica. Me permite que el paciente ventile mejor. ¿A quién le voy a hacer echar en esta posición? Al cardiópata, al paciente con problema pulmonar, ¿ya? Porque va a ventilar mejor. Si yo tengo derrame pleural, no me voy a echar de espaldas, no voy a estar en decúbito supino, no voy a poder ventilar mejor, me voy a sentir incómodo, ¿no es cierto? Pero si me eleva la cabecera, va a ser más tolerable. Lo mismo va al cardiópata. El cardiópata no puede ventilar adecuadamente, no puede, pero cuando adopta el decúbito dorsal tiene disnea, no le favorece, ¿ya?, a la cardiopatía estar en esta posición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Posición de semifowler o fowler.
Fowler es cuando elevamos la cabecera 45 centímetros o 50 centímetros hacia arriba. Prácticamente se acerca, ¿no es cierto?, a los 90 grados. Está prácticamente sentado el paciente. Fowler, semifowler me ayudan a problemas cardíacos, problemas mediastínicos, problemas pulmonares. El paciente con asma va a ventilar mejor, el paciente con derrame, con neumotórax va a estar mejor en Fowler o semifowler. ¿Cómo se llamaba? Posición genupectoral, posición de plegaria maometana, ¿no es? Como si estuviera rezando. ¿En qué caso hemos dicho? Pericarditis constrictiva y la pancreatitis, ¿no es? Pancreatitis. ¿Cómo está el niño aquí? De cuclillas, de cuclillas. ¿Es normal que un niño esté todo el tiempo sentado así de cuclillas? No, ya me tiene que alarmar. ¿Por qué el niño está todo el tiempo así? Esto se observa, ¿no es cierto?, en cardiopatías congénitas. Compensa, ventila, oxigena mejor, no mentira, oxigena mejor. Por tanto, en la tetralogía de Fallot vamos a observar este tipo de posición en los niños. Aquí tenemos varios términos. ¿Qué es opistótonos, emprostótonos, pleurostótonos, ortótonos? Esto es memoria, porque son términos que se parecen, ¿no es cierto? Son términos que se parecen, pero que me hacen referencia a un grupo de patologías, ¿ya? A un grupo de patologías. Opistótonos. ¿Cómo está el paciente en la imagen? Está apoyado sobre la cabeza y sobre los talones. Me está describiendo una curvatura cóncava hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Qué ha podido provocar esto? La contractura de los músculos de la región dorsal. Aquí hay un espasmo, aquí hay una contractura de todos los músculos de la región dorsal. Por tanto, el cuerpo se va curvando de tal manera que la concavidad es posterior, es dorsal, ¿no es cierto? Es dorsal. Da la impresión que los talones se están acercando hacia la cabeza, ¿no? ¿Ya? Hacia la cabeza. Opistótonos. Opistótonos. Al revés, los músculos de la región ventral ahora se están contrayendo. ¿Ya? En este caso, la curvatura cóncava ya no es en la región dorsal, ahora es en la región ventral. El otro era opistótonos. ¿Cómo se va a llamar? Emprostótonos. Emprostótonos. Aquí se están contrayendo los ventrales y los dorsales. Si se contrae agonista y antagonista, no se curva ni adelante ni se curva hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar? Queda recto como una tabla. En este caso está recto como una tabla. A eso le vamos a llamar ortótonos. Opistótonos, emprostótonos, hemos visto, ¿no?, que son opuestos. El ortótonos es recto, ¿ya? Como una tabla. Los dos grupos están contrayendo. Si quieres generalizar, ¿en qué caso encuentro esos tres? Tétanos, meningitis, intoxicación por estricnina, ¿ya? Todo lo que he mencionado ya se ve raro. En mi época veíamos un montón de meningitis. Ahora con la pentavalente, que va a hemófilos, ¿no?, previniendo la infección por hemófilos, con la antiestreptocócica evita meningitis por el estreptococo. Es raro ver meningitis en nuestros niños. Es raro, y eso es bueno. Por lo tanto, rara vez van a ver estas posiciones. Pero ¿qué pasa con el tétanos? ¿No ven? Todavía se sigue viendo estas posiciones. Por tanto, el opistótonos lo voy a asociar en primera instancia al tétanos, ¿no ven? Pero más común que voy a ver. Pero también tengo que pensar en meningitis o intoxicación por estricnina. Posición en gatillo de fusil. ¿Cómo está la región dorsal? ¿Cómo está el tronco, digamos? ¿Cómo está el cuerpo? El paciente está en decúbito lateral, ¿cierto? El cuello está rígido, la cabeza está hiperextendida. ¿Cómo están las rodillas? Los muslos están flexionados, ¿cierto? A esto llamamos gatillo de fusil. Igualito, meningitis, igualito, tétanos, estricnina. Por tanto, hay que pensar en estas patologías, ¿ya? ¿Qué posición está el paciente? De pie, posición erguida. Si yo estoy parado, me piden que me pare. Voy a estar recto, ¿no es cierto? Apoyar mis dos pies. ¿Necesito separar mis dos pies para pararme? No, porque si yo me paro en los dos pies juntos, guardo el equilibrio. Pero si yo no puedo guardar el equilibrio, recurro a un mecanismo de compensación, separar mis pies.
Cuando vean que alguien separa los pies para mantenerse parado, diga, tiene un problema del equilibrio. Hay algo cerebeloso, hay algo en el sistema nervioso que tiene, porque no es normal que esté de esta manera. ¿No ven? Entonces, si yo encuentro un paciente de pie que está con los pies separados, yo tengo que pensar, es un problema del sistema nervioso, ¿ya? Ahora, si están separados, pensaré, debe ser un problema cerebeloso. Eso es muy típico. El paciente con problema cerebeloso va a estar ahí quieto. En el momento que empiece a querer caminar o moverse, va a empezar a temblar. El cerebeloso tiene temblor de intención. Está quieto, agarra el celular, empiezo a temblar. Hay pacientes que ya tienen un temblor de reposo, el paciente con Parkinson. El paciente está parado y está temblando, ¿no es cierto? Pero el paciente cerebroso, cuando empieza a ver acción, cuando empieza a ver movimiento. Por tanto, esos aspectos los tengo que ir viendo. Un paciente con hemiplegia, cuando está parado, ¿no es cierto? Cuando está parado, voy a ver datos muy peculiares. Con esto acabamos. La extremidad superior va a estar pegada al cuerpo. Va a estar flexionado el antebrazo sobre el brazo. Va a estar flexionado, ¿ya? De tal manera que me va a llamar la atención que esta mano está extendida, esta mano se me mueve, pero esta mano no, se va a quedar ahí, ¿no? Esta pierna va a estar extendida, va a estar estirada. No la voy a notar al principio, pero cuando empiece a caminar y este pie se flexione y este no lo haga, ya me va a llamar la atención, ¿no es cierto? Y ahí ya me doy cuenta, desde cómo está parado, verle con este brazo pegado y flexionado y la otra mano ahí suelta, ya pienso que es un problema de hemiplegia. Ahora, sabemos que la corteza del lado izquierdo gobierna al lado derecho. Eso ha tenido que ver algo en el lado izquierdo, ¿no? Una hemorragia, una lesión, que ahora me está afectando la mitad derecha, ¿no es cierto? Y ya voy pensando en la posible afección que ha tenido. Hay posiciones como las de litotomía. ¿Cómo está la paciente aquí? Decúbito dorsal, ¿no ven? Con los muslos separados, abducción, las piernas flexionadas, pero están elevadas, ¿no es cierto?, en las pierneras. Esta es la de litotomía, que muy comúnmente se la confunde con la ginecológica. La ginecológica, decúbito dorsal, los muslos separados, abducción, separadas, ¿no? Pero miren, no están elevadas las piernas, ¿no? Esto hacemos para el tacto vaginal en la mujer. Esto utilizamos ¿para qué? Para hacer tacto vaginal, para atender parto, para hacer un papá Nicolau, para colocar una T de cobre. En el hombre puedo utilizar la litotomía, sí. La prostatectomía transuretral se hace en esta posición. De tal manera que se puede utilizar en el hombre también litotomía. La histerectomía vaginal se hace también en esta posición. Esta posición, miren, parece decúbito lateral, ¿no es cierto? Pero no es decúbito lateral. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el decúbito lateral la extremidad inferior que está en contacto con la camilla, ¿cómo estaba? Flexionada, no extendida. En este caso, fíjense, está extendida. Y la de arriba estaba flexionada. Y al flexionar la de arriba, el cuerpo se inclina, ofreciéndome mejor visión en la región perianal, el tacto rectal, la rectosigmoidoscopía, ¿no? Procedimientos a nivel del recto se hacen en la posición de sinus, que no es lo mismo que decúbito lateral, ¿no? Posición de Rosser o Prost, decúbito dorsal, cabeza extendida para cirugía, ¿no?, de cuello, o para intubar también, ¿no?, para utilizar el laringoscopio e intubar al paciente, ¿ya? Hay otras posiciones, estas no necesitan leerlas porque no están en el libro. Trendelenburg, los pies elevados por encima de la cabeza. Anti-Trendelenburg, la cabeza elevada por encima de los pies, ¿no? A los pies. Posición de Fowler, posición de navaja, son posiciones que utilizamos en quirófano, ¿no es cierto? La de Krasker, navaja, y bueno, vamos a quedar en marcha, de cúbito. Vamos a quedar en